Bien, vamos a hablar de un nuevo periférico conocido como conversor analógico digital o ADC por sus siglas en inglés. Hasta el momento nosotros solo hemos capturado señales digitales, es decir, nosotros acá teníamos un pin y en ese pin podíamos haber conectado, digamos, un interruptor. Entonces este interruptor, mediante por ejemplo a través de una resistencia pull-up interna, con este interruptor podíamos generar un cero lógico y cuando soltamos el interruptor un 1 lógico. ¿Listo? Recordemos que en la electrónica digital nosotros tenemos ciertos niveles de tensión, de voltaje, para los niveles lógicos. Entonces podemos decir, por ejemplo, que entre 0 y 1 voltio sea el nivel lógico 0 y entre 3 y 5 voltios sea el nivel lógico 1. Esta señal digital puede provenir de bien sea un pulsador, de un generador de señales o de algún tipo de sensor que nos entregue directamente un estado lógico. Pero si nos entrega un valor de voltaje en este rango de acá, sería el rango indeterminado. Es decir, que el microcontrolador no podría, o nosotros no podríamos conocer con precisión qué decisión va a tomar el microcontrolador, si lo va a considerar un 0 o si lo va a considerar un 1. Entonces, hasta el momento, todas las señales que hemos venido trabajando son de este tipo, en el cual nosotros solamente conocemos dos estados, el 0 y el 1, y con base en eso hemos realizado todo el procesamiento de la información en el interior del microcontrolador. Resulta que este no es el único tipo de señales que nos interesa procesar. Nosotros podemos tener, por ejemplo, una persona y a esa persona queremos registrarle, por ejemplo, el pulso cardíaco. Entonces, esta señal, la señal del pulso cardíaco, no es una señal digital, sino que es una señal que puede tener, por ejemplo, un comportamiento, digamos así, en el cual presenta valores continuos en un rango definido de voltaje. Y la información está contenida en cada una de estas pequeñas variaciones. Entonces, si nosotros, por ejemplo, quisiéramos inyectarle esta señal al microcontrolador para que él procesara y determinara si la persona tiene alguna arritmia, por ejemplo, pues esta señal evidentemente no es de este tipo digital, sino que esto es una señal continua. Entonces, de alguna forma tenemos que convertir esta señal continua en un valor digital para que el microcontrolador la procese, porque en últimas conocemos que el microcontrolador solamente procesa valores digitales, ceros o unos. ¿Listo? Otro ejemplo podría ser, por ejemplo, tener un tanque. Entonces acá tenemos nuestro tanque. Y en ese tanque queremos medir, por ejemplo, la temperatura a la cual se encuentra cierto líquido que está en el interior del tanque. La temperatura también es una variable continua, entonces puede tener infinitos valores, bueno, infinitos no, pero sí varios valores continuos. También podríamos querer medir la presión a la cual se encuentra el tanque o tener, por ejemplo, acá un sensor de ultrasonido y con el sensor de ultrasonido medir la distancia a la cual se encuentra esto, o visto de otra forma sería, por ejemplo, esta diferencia de altura que es desde acá hasta acá. Eso también sería un valor continuo. ¿Listo? Entonces, todo este tipo de señales son señales continuas que pueden ser útil procesarlas a través de un microcontrolador, por ejemplo, para hacer un control de nivel, un control de temperatura u otro tipo de procesamientos. El microcontrolador en sí solamente procesa señales digitales, ceros o unos. Conocemos que todo esto está basado en electrónica digital. Sin embargo, el exterior o del exterior pueden provenir señales de este tipo que es interesante poderlas procesar. De alguna forma, entonces lo que vamos a hacer es emplear este módulo que conocemos como conversor analógico a digital para permitirle al microcontrolador que finalmente procese y tome decisiones con base en esta información.